Te saludamos, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya veréis que él hará su presentación en castellano, todos lo entendemos tranquilamente, sin ningún problema. Él también nos entiende más o menos en catalán. Sí. Nada, empezaremos pues con esta segunda sesión, con la primera ponencia de esta segunda sesión. Nada, una breve referencia al currículum de Eduardo Salazar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, Magister Legum por la Universidad de Dresde, en Alemania, y doctorando en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante. Actualmente es profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Es abogado especializado en temas ambientales y ha venido asesorando a organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Silverlife y al movimiento vecinal murciano. Es miembro fundador y presidente de la Asociación para la Justicia Ambiental, integrante de redes legales internacionales como e-Law o Justice and Environment. Ha sido invitado como experto en Naciones Unidas para el seguimiento del Convenio de Aarhus, acompañando a la delegación de ONGs como Ecoforum y el Buró Europeo de Entidades Ecologistas. Pensamos en él como persona muy adecuada para explicarnos qué es esto del Convenio de Aarhus, que muchas veces hemos oído hablar de él. Frecuentemente hemos oído hablar mucho, lo hemos utilizado poco como recurso, y Eduardo nos podrá explicar con más precisión, aunque en la sesión anterior tuvimos unas pequeñas pinceladas por parte de Susana Borràs sobre el Convenio de Aarhus. Eduardo entrará con más profundidad, pero sobre todo entendíamos que lo que era más interesante es que nos pudiera poner en resaltar qué mecanismos prevé el mismo Convenio de Aarhus para su seguimiento, para su aplicación, y qué es lo que habitualmente las entidades ambientales no utilizamos y qué mecanismos podríamos también utilizar. Eduardo, en todo caso, ahora es tu turno. Y en todo caso, en la parte final, como hicimos el otro día, las personas que nos están siguiendo plantearemos las preguntas que nos hayan enviado por correo electrónico a la dirección de Altayo, todos la tienen, @adenc.cat. Buenas tardes. Voy a compartir con vosotros una presentación de PowerPoint, donde voy a intentar pues adentraros en un convenio que para mí es una joya, del que yo estoy profundamente enamorado desde que lo conocí, porque me parece una caja de herramientas fundamental para esto de la defensa del medio ambiente y la democracia ambiental. Voy a dividir la charla en dos partes. Una hablaré del Convenio de Aarhus, hablaré de su fundamento, de la estructura y de cierto contenido del mismo, aunque tendré que pasar rápido por encima por cuanto se os va a explicar en otras charlas sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Luego me interesa al final hablar con vosotros, comentaros las posibilidades de aplicación del convenio, tanto a nivel nacional como comunitario, y luego específicamente hablaros de un mecanismo propio de aplicación que tiene el convenio, que es el Compliance Mechanism, y bueno, comentaros algunos casos de estudio que hemos podido observar y que incluso pues hemos llevado a cabo desde aquí, desde Murcia. Para empezar, yo creo que el principio que inspira, el principio que todos supongo que tendréis claro que inspira la democracia ambiental, viene ya desde Río de Janeiro, de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, y es el principio 10, el principio de acceso. Este principio, pues como podéis observar en pantalla, en principio tiene una declaración muy importante que supongo que todos estaremos de acuerdo, y es que no es posible la protección ambiental sin la democracia. Es decir, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es tomando en cuenta a todo el mundo, a todos los ciudadanos y además los interesados. Posteriormente, el principio 10 habla del acceso a la información, habla de la participación y finalmente habla del acceso a la justicia. Pero claro, esto es un principio de derecho internacional.
está en una declaración, y esta declaración es lo que le llamamos nosotros derecho blando soft law, es decir, es una declaración que en principio no tiene aplicación directa, es un compromiso de los Estados, un compromiso más fuerte que lo que han hecho en Río+20, que ha sido pues de verdad más que nada una carta de lo que el futuro que queremos o que no queremos. Y esto fue una declaración que, bueno, ya digo que tiene una virtualidad limitada y por lo tanto era necesario concretar para que de verdad se convirtiese en derechos. Esto es simplemente un principio inspirador de lo que sería el derecho ambiental. Por eso es muy importante que llegue un convenio, como es el convenio de Aarhus, donde tiene en cuenta las tres patas del principio 10, la información, la participación y la justicia, como herramientas fundamentales para defender el medio ambiente. Este convenio está anclado en sede europea, pero es una sede europea especial. Es la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas. Esta comisión se crea después de la Guerra Mundial y abarca desde bueno, todo lo que sería Europa, incluyendo a Rusia, pero también incluye a Estados Unidos y Canadá. Era una comisión económica que se crea cuando después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tiene interés en un mercado europeo importante. Entonces, esa comisión regional incluye a Estados Unidos y Canadá y por otro lado a toda Europa. De todas maneras, hay que decir que en el convenio de Aarhus Estados Unidos, Canadá y Rusia no lo han ni siquiera firmado. Estados Unidos tuvo un papel importante a la hora de negociar, sobre todo intentando negociar a la baja y chantajeando por si entraba o no entraba a firmar, pero finalmente no firmó. Entonces, aunque hay influencia de ciertos colectivos estadounidenses en el convenio, como ahora veremos, no es una parte ahora mismo del convenio. Entonces, prácticamente el convenio se aplicará y se viene aplicando en lo que sería la Unión Europea y todos los países europeos que venían de la URSS. Bien, como hemos comentado, es una implementación del principio 10 del convenio de la Declaración de Río de Janeiro. Y lo que es más importante, y a vosotros os interesa, puesto que somos todos, de alguna manera, actores ambientales, es que es un convenio que predica con el ejemplo, es un convenio que habla de participación del público y se hace con participación del público. Es decir, desde el principio el público está participando a través de ONGs que representan a los ciudadanos y a las personas de todo el ámbito de aplicación del convenio. Y, bueno, el significado del convenio, según Kofi Annan, ya veis que Kofi Annan también fue un apasionado del convenio porque habla de que tiene un significado global, es decir, es un ejemplo de desarrollo del principio 10, que en principio es un principio, ya digo, internacional, global, y luego habla de la iniciativa más ambiciosa en el terreno de la democracia ambiental. Y esto vamos a ver si yo os lo puedo dejar claro con lo que voy a ir explicando. Hemos de empezar diciendo que el convenio de Aarhus tiene un enfoque humanista, es decir, tiene mucha, por decirlo así, se beneficia mucho de la práctica de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta, y empiezo por el final, que los derechos humanos tienen un sistema de protección muy importante, que es un sistema de acceso a la justicia, un sistema de recursos y unos tribunales propios. Estos tribunales, como la Corte de Estrasburgo, ha dicho que no es lo mismo tener derechos teóricos e ilusorios como tener derechos concretos y efectivos. Y eso es lo que busca el convenio de Aarhus. Aunque es un tratado internacional, y no es normal que en un tratado internacional se designen o se declaren derechos para el público, este convenio lo hace y lo hace de una forma concreta. El fundamento del enfoque del convenio es que el derecho al medio ambiente adecuado, que es también un deber, es imprescindible para el disfrute de los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad familiar. Pero para que este derecho humano, no es humano en Europa, pero sí es humano en otras partes del mundo, el derecho al medio ambiente, para hacerlo efectivo necesitamos de otros derechos instrumentales. Estos derechos instrumentales son el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación y el derecho de acceso a la justicia. El convenio también parte de que es fundamental el compromiso de la sociedad civil para el desarrollo sostenible, es decir, es fundamental que el público esté concienciado y participe. Es fundamental para la aplicación del derecho ambiental y para los derechos ambientales que la ciudadanía sea activa, es decir, cuenta con ella desde un principio, le tiende la mano. No es un gobierno de estados, no es una decisión puramente de estados, de autoridades, de administraciones. El derecho ambiental tiene que estar volcado a la gente.
Y luego lo que os comentaba de que son derechos individuales directamente para el público. Es decir, del convenio de Aarhus yo ya tengo unos derechos directamente. Yo ya tengo un derecho a que se me conteste a la información en el plazo de un mes. Yo ya tengo un derecho a que me convoquen para una evaluación de impacto ambiental. Yo ya tengo derecho a que un tribunal oiga mis quejas en relación al derecho ambiental. Entonces estamos realmente dándole al ciudadano, como nosotros decimos, una caja de herramientas, un toolkit, para que el ciudadano de ahí, cuando quiera defender el medio ambiente, cuando quiera ejercer su derecho al medio ambiente o bien ejercer su deber a defender el medio ambiente, entonces tenga ahí unos derechos instrumentales adjetivos, unas herramientas con las que poder trabajar. Bien, es muy importante, como comentaba de predicar con el ejemplo, muy importante que el convenio de Aarhus y la sociedad civil van unidas desde el principio, es decir, desde que se inician las negociaciones para el convenio, desde que se empieza a hablar de una necesidad de hacer un convenio del principio 10, las asociaciones civiles están allí, las ONGs. Esto es muy importante porque el texto final del convenio no es un texto teórico, no son unos compromisos de se proveerá, se intentará, los estados velarán por. Es ese tipo de formulaciones tan largo me lo fiáis, ese tipo de formulaciones han intentado ser eliminadas por parte de la sociedad civil y entonces encontramos con que precisamente lo de que sea una caja de herramientas es claramente una influencia de la sociedad civil que quiere directamente, desde un convenio internacional, quiere directamente tener derechos para participar. Luego también es muy importante porque el acceso a la información y la participación del público ya en Europa estaba funcionando desde la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental del año 85 y desde la Directiva de Acceso a la Información Ambiental del año 90. Entonces ya había una experiencia de cómo las autoridades pueden intentar desviar la cuestión de las excepciones al acceso a la información, de cómo se puede frustrar la participación, de cómo se puede hacer un teatro de la participación, y eso es lo que el convenio intenta que no pase. Es decir, el convenio, por esa experiencia de las ONGs europeas previas, de las ONGs de la Unión Europea previa, tiene una serie de requisitos para la participación y para el acceso a la información realmente muy estrictos, porque lo que quiere es que de verdad la participación sea real y sea efectiva desde el principio, y cuando todas las opciones están abiertas. Bueno, esta participación de la sociedad civil no solo se produce en el momento de plantear la necesidad del convenio de Aarhus, sino posteriormente la negociación del texto, en la adopción del texto, en el seguimiento del convenio, en la aplicación del convenio. Fijaos que aquí tenemos una serie de estaciones por las que pasa el convenio y en las que todas y en cada una de ellas las ONGs van a estar participando, aportando su experiencia, su visión práctica, su visión progresista. Entonces tenemos que, por ejemplo, estamos en la Declaración de Río, donde ya había participación ambiental, la Declaración de Groznan y la Línea Maestras de Sofía, que son un estadio previo al convenio de Aarhus, la asistencia a las reuniones de las partes, el seguimiento a los informes nacionales de cumplimiento que tienen que hacer cada Estado con respecto al convenio, el control del cumplimiento, como ya veremos, también las ONGs están implicadas, la implementación del convenio, la difusión al ciudadano y, a fin de cuentas, la aplicación. Es decir, está tutorizado completamente o monitorizado el proceso de Aarhus, que ya llamamos así porque es un proceso vivo, no es un texto el convenio de Aarhus no es un texto que se aprueba y se olvida, es un texto que está vivo y que está funcionando. De hecho, gracias a la presión de las ONGs, una cláusula de flexibilidad que había en materia de organismos modificados genéticamente, que se aplicaba flexiblemente el tema de la participación, pasó a tener una enmienda promovida por las ONGs en la tercera o cuarta reunión de las partes, y se cambió el texto del convenio para que sí se incluyese los organismos modificados genéticamente en lo que sería la participación del público. Los estadios o los antecedentes del convenio los tenemos, como vuelvo a repetir, en el principio 10 de la Declaración de Río, en el año 95, en lo que sería un proceso que se llama Medio Ambiente para Europa. Es un proceso que tiene que ver con los ministros de Medio Ambiente de la Comisión Económica para Europa. Ese proceso, no sé si os acordáis del informe Dobris, que tiene que ver con ese proceso, con el inicio de ese proceso. Bueno, pues en ese proceso del Medio Ambiente para Europa, hay unas directrices en el año 95 que es para acceso a la información y participación del público. Fijaos que no está el acceso a la justicia todavía incorporado, y que se llaman Líneas Maestras de Sofía. La negociación del convenio tiene lugar de junio del 96 a marzo del 98, finaliza en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, porque fue el gobierno que financió gran parte de las actividades, fue el gobierno danés el que apostó por Aarhus,
apostó por este convenio. Fue firmado por 39 países, de los cuales han ratificado ya casi todos. El último ha sido Irlanda este verano. Falta todavía Suiza, por ejemplo, de los que han firmado, porque Estados Unidos y Rusia no firmaron. Y luego también es muy importante para nosotros que la Unión Europea también firmó. Esto no es algo que sea especial, la Unión Europea firma tratados también, pero sí que es importante porque si la Unión Europea firmó, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Convenio de Aarhus en la Unión Europea nos repercute como Estados miembros, con lo cual tenemos por un lado la vía del propio Convenio de Aarhus que ratifica España y por otro lado la vía del todo el derecho comunitario que tiene que ver con el Convenio de Aarhus. Y eso es muy importante, como luego veremos. El convenio, cuando ya se alcanza el número de estados que ratifican, entra en vigor el 30 de octubre de 2001. España ratifica después de esa fecha y en España entra en vigor el 29 de marzo de 2005, fecha que es muy importante, como luego comprobaremos. ¿Qué órganos tiene el convenio? Como todo convenio internacional, como todo tratado internacional, hay una conferencia de las partes, que es el órgano máximo decisor, que es donde están todos reunidos todos los estados. Luego hay un órgano ejecutivo, que es la Secretaría, que lleva a cabo un mecanismo de difusión de herramientas del convenio y de experiencias, que es el Aarhus Clearing House, que tiene una página web que luego comentaré. Y luego lleva todo el tema de la formación de capacidades, del capacity building. Y entonces se organizan unos grupos de trabajo donde cualquier persona interesada del mundo de las ONGs puede acudir. Solamente tiene que ponerse en contacto con las redes de ONGs que están moviendo el asunto. Son grupos de trabajo que tienen que ver con la participación del público en órganos internacionales, que tienen que ver con el acceso a la justicia, con el uso de tecnologías para el acceso a la información. Y por último, hay un comité de cumplimiento, que es el Compliance Committee, que tiene que ver con la que luego voy a comentaros, que tiene que ver con cómo el propio convenio se dota de un mecanismo para que sea cumplido, para que se aplique. También el convenio tiene un protocolo, como muchos tratados internacionales, tiene un protocolo sobre el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Esto es un registro como el registro EPER, que ya existía en la Unión Europea, pero que es más completo que el EPER y bueno, ha sido suscrito y ratificado este protocolo por la Unión Europea, fue ratificado por España también en septiembre de 2009 y entró en vigor el 8 de octubre de 2009. No me voy a detener en el contenido del protocolo porque quiero ir avanzando hacia el control del cumplimiento. La filosofía del convenio de Aarhus son los llamados tres pilares interdependentes y tres pilares complementarios. ¿Por qué son interdependientes y por qué son complementarios? Son interdependientes porque el acceso a la información se da para que haya participación. No es una curiosidad del ciudadano tener información ambiental. La información ambiental que pide el ciudadano y la información ambiental que difunde la administración tiene que ser una información ambiental para la participación. Es decir, con conocimiento de causa para una participación completa y eficaz, tenemos que tener un acceso a la información. La participación al mismo tiempo pública es necesaria para que haya un acceso a la justicia y también es necesario un acceso a la justicia para que haya una participación y un acceso a la información. Son tres pilares complementarios porque a fin de cuentas la democracia ambiental necesita de los tres. Si cualquiera de estos tres pilares no funciona, imaginaos que no hubiese acceso a la justicia. Pues cuando me deniegan la información ambiental no hay ningún tribunal que vaya a atender una queja mía de que no me han dado la información. No sirve para nada un reconocimiento de acceso a la información si no tenemos un tribunal que posteriormente nos salvaguarde nuestros derechos. Lo mismo pasa con la participación pública. ¿Qué pasa cuando no hay participación pública real ni efectiva en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde podemos ir? Si no hay acceso a la justicia, no funciona la democracia ambiental, no funcionan los tres pilares. El fundamento del convenio, yo creo que ya lo he dejado caer anteriormente, es que partiendo de un derecho y un deber al medio ambiente, al acceso un derecho al medio ambiente adecuado y un deber de protegerlo, partiendo de ahí, necesitamos estar en condiciones, para estar en condiciones de ejercer este derecho y este deber, tenemos que tener acceso a la información, tenemos que tener acceso a la participación y tenemos que tener acceso a la justicia. Es decir, son derechos instrumentales de los que precisa el derecho al medio ambiente adecuado. Sin estos tres derechos, el derecho al medio ambiente adecuado no puede tener virtualidad. Y lo más importante que dice el convenio y que expresa el convenio es que para esto el ciudadano puede necesitar asistencia, es decir, puede necesitar que el propio Estado fomente el acceso a la información, fomente la participación y fomente el acceso a la justicia. Esto a muchos de vosotros os hará gracia porque precisamente veréis que precisamente el acceso a la información y la participación
es una herramienta para evitar desviaciones de los propios gobiernos, que no son tan democráticos como muchas veces parece, o como muchas veces parece que presumen de ello. Entonces, el convenio lo que pasa es que es un compromiso de los Estados y, por lo tanto, sí que deben promover ese acceso a la información y sí que deben promover esa participación. Con lo cual, no pueden situarse en una posición pasiva, esperando a que el ciudadano exija, sino tienen que salir a la calle a promover que el ciudadano acceda a la información y participe. Tiene que ser una participación proactiva, tiene que ser una actitud proactiva por parte de los gobiernos. Entrando ya en lo que sería el preámbulo del convenio, pues el convenio relaciona a la democracia ambiental con la sensibilización del público, es decir, un público que participa, un público que se informa, un público que accede a la justicia, es un público sensibilizado con los problemas ambientales. Vosotros sois personas sensibilizadas con los problemas ambientales, de hecho estáis haciendo este curso, y muchas personas, por el hecho de participar y defender el medio ambiente, tienen un acceso a esa sensibilización. Es muy importante, y esto tiene que ver con la teoría de la participación, no solo de la participación en materia ambiental, sino de la participación política en general, que es muy importante dejar que el público exprese sus preocupaciones y que las autoridades tengan en cuenta esas preocupaciones, que haya un diálogo social. Es muy importante para una política eficaz, muy importante para que esas decisiones sean eficaces, sean duraderas y sean fácilmente aplicables. No es lo mismo tener a la población en contra que tenerla a favor de una decisión, y por lo tanto es muy importante que haya transparencia. Se habla del principio de rendir cuentas y la transparencia política, que es el principio de la gobernanza ambiental, de la good governance. Y luego también es muy importante el convenio de Aarhus, pues para lo que sería la cuestión de la democracia ambiental o de la democracia simplemente en algunos países. Tened en cuenta que nosotros, que ya tenemos un déficit democrático desde mi punto de vista en lo ambiental, puesto que estamos necesitados de mejoras en lo que sería el acceso a la información y en la participación y sobre todo en el acceso a la justicia, fijaos cómo estamos nosotros y cómo pueden estar en países como en Armenia, como en Kazajistán, Kirguistán. Es decir, son democracias muy jóvenes, son democracias que vienen de otros estadios anteriores y que por lo tanto se van a beneficiar mucho de esa experiencia de las ONGs europeas y de ese convenio que tiene un componente muy importante de democrático. Bueno, la parte general del convenio, que sería, creo que es el artículo 3, habla del reconocimiento de los tres derechos instrumentales al derecho sustantivo del medio ambiente adecuado para la salud y para el bienestar. Es muy importante que el convenio afirma que es una base, no un techo. Es decir, el convenio es una base y no un techo, significa que el convenio es una línea a partir de la cual los Estados pueden legislar. No se pueden amparar en que el convenio es un techo a partir del cual ya no pueden legislar. Imaginaos que hay un país que para el acceso a la información ambiental, en vez de dar un mes, da una semana, como puede pasar en Suecia. Pues el convenio ahí es una base a partir de la cual el derecho sueco puede afirmar unos derechos superiores a los que hay en el convenio. El convenio no puede ser utilizado entonces como un límite a partir del cual los Estados no avanzan mucho más, sino que se debe avanzar desde la base del convenio. España, por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, ha otorgado asistencia jurídica gratuita a las ONGs ambientales y esto es algo que en el convenio no aparecía. Esto es algo que el Estado español ha avanzado. Luego también es muy importante, que esto lo veréis supongo que con el acceso a la información posteriormente, la definición amplia de público, es decir, el público engloba a todas las personas naturales o legales, ciudadanos o no ciudadanos, tengan papeles o no tengan papeles, sean de un Estado miembro o no sean de un Estado parte, es decir, cualquier persona tiene derechos con relación al convenio de Aarhus, cualquiera. Luego hablamos de las autoridades públicas, donde también hay una definición amplia de estas autoridades públicas, porque el concepto de autoridad pública muchas veces dejaba fuera a entidades privatizadas que estaban ejerciendo funciones administrativas. Y estas entidades privatizadas también van a tener que dar la información, también van a tener que dar explicaciones, también van a tener que fomentar la participación. Dentro de la parte general seguimos diciendo que el convenio de Aarhus incluye a las instituciones de la Unión Europea. Como la Unión Europea es firmante y ha ratificado el convenio de Aarhus, la Unión Europea, todos los organismos de la Unión Europea tienen que aplicar Aarhus. Para ello, la Unión Europea dictó un reglamento, que es el 1367/2006,
Es un reglamento que se dictó un poco después de la ratificación del convenio y que tiene como objetivo que las autoridades europeas también sean democráticas desde el punto de vista ambiental. Porque tenemos que decir que, por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, la Unión Europea no tiene unos estándares que podamos decir estén en cumplimiento con el convenio. Y, de hecho, hay una lucha ahora mismo tremenda entre las ONGs con sede en Bruselas o otras ONGs que tienen un ámbito de actuación comunitario. Hay una lucha tremenda por el tema del acceso a la justicia de las ONGs, que está muy limitado. Luego, y siendo una señal también de lo que sería una contribución de las ONGs al texto del convenio, hay disposiciones específicas que tienen que ver con el hostigamiento y con medidas discriminatorias. Es decir, el artículo 3.8 creo que es, establece que nadie podrá ser perseguido por el hecho de ejercer o exigir el ejercicio de los derechos derivados del convenio de Aarhus. Es decir, no podemos tener a personas detenidas, perseguidas por el hecho de buscar información ambiental o participar. Esto no es ninguna tontería, porque ahora mismo, por ejemplo, no sé si es en Bielorrusia, tenemos activistas que están denunciando la instalación o la intención de instalar centrales nucleares en Bielorrusia, y están siendo perseguidas. Las ONGs están siendo desmanteladas por la policía, a las personas se les está juzgando, han conseguido salir del país, y dentro del convenio de Aarhus se ha hecho una declaración por parte del grupo de trabajo de la conferencia de las partes, se ha hecho una declaración condenando esta actitud de Bielorrusia. Es decir, el convenio de Aarhus también es solidario con los que defienden el convenio de Aarhus. Luego es muy importante también lo del mecanismo de cumplimiento con la participación del público. Es decir, el público va a poder participar en lo que sería la aplicación del convenio con un mecanismo especial que voy a explicar posteriormente. Y también es importante que los principios del convenio de Aarhus deben ser promovidos en los foros internacionales por parte de los Estados parte del convenio. Es decir, España ha firmado el convenio de Aarhus, lo ha ratificado. En España, dentro de España, se aplica el convenio de Aarhus, pero si España firma un acuerdo internacional, por ejemplo, con Perú o, por ejemplo, con México, ahora que están las cuestiones del petróleo, tenemos que difundir desde España, desde el gobierno español, tiene que utilizar los principios del convenio y promover el acceso a la información, promover la participación y el acceso a la justicia en estas negociaciones internacionales. ¿Cómo se hace eso? Se ha visto en cuestiones como el grupo de trabajo de participación del público en foros internacionales. Luego también, a lo mejor os habéis planteado, y bueno, ¿puede algún otro país ser parte del convenio de Aarhus aunque no esté dentro de la Comisión Económica para Europa? Pues sí, sí lo puede estar. Puede haber países que soliciten la adhesión al convenio. Ya de hecho estuvo coqueteando con el convenio Argentina, y ahora mismo está pidiendo formar parte del convenio Mongolia. Pero bueno, esto es una discusión que tiene que ver con política internacional. Hay ahora mismo también sobre la mesa estuvo sobre la mesa de Río+20 la idea de hacer un convenio global en materia de información, participación y justicia. Esa idea de convenio global parece que se ha quedado un poco de lado y parece ser que la cuestión va a ser unos convenios regionales, empezando por Latinoamérica, que tiene otra comisión económica de Latinoamérica y el Caribe. Hay países ya como Chile, como Perú, como México, que están impulsando a lo mejor la posibilidad de hacer un convenio similar al de Aarhus. Bueno, similar, con su realidad sociopolítica y socioeconómica, pero un convenio en acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Entonces, pues bueno, independientemente de que el convenio está abierto y el convenio va a participar en ese convenio regional, pues puede ser una referencia siempre en derecho internacional para el resto de países que no estén dentro de la Comisión Económica para Europa. Bueno, pues ya paso a describir un poco, aunque no quiero pisar a nadie de los que vengan detrás, como por ejemplo Lucía, que va a hablaros del derecho de acceso a la información, un poco unas pinceladas de lo que sería el derecho de acceso a la información en el convenio de Aarhus. Por un lado, la información ambiental. El acceso a la información ambiental es importante para la concienciación y la educación ambiental de la sociedad. Por otro lado, como ya he comentado cuando hablábamos de la filosofía de los tres pilares, la información ambiental es un presupuesto para la participación,
para la democracia participativa y el deber de protección ambiental. Yo no puedo participar si no estoy informado, por eso cuando se habla de participación y de información van de la mano siempre. Tenemos como dos vertientes del acceso a la información. Por un lado, el derecho pasivo a que yo solicito información. Esto va a ser muy interesante cuando sea información sensible, no información perfectamente difundible por la administración. Hay un derecho pasivo y una obligación activa de difundir información por parte de la administración. Normalmente en esa difusión activa pues va a estar toda la información referida a un listado de información que ahora veremos que el convenio realiza, pero es muy importante el derecho pasivo pues para esa información sensible que muchas veces buscamos de proyectos que no están tan a la luz, de proyectos de los que no se conoce mucho. Luego también en materia de acceso a la información es importante el protocolo en registro de emisiones y contaminantes. Y luego hay que tener en cuenta que el acceso a la información es un instrumento horizontal de protección ambiental, es decir, en todos los sectores del derecho ambiental, en todos los sectores, llamémosle en materia de contaminación química, en materia de evaluación de impacto ambiental, en materia de protección de la atmósfera, en materia de aguas, en materia de ruido, en materia de biodiversidad, el acceso a la información siempre es un instrumento horizontal, está en todas las políticas y en todas las legislaciones en materia de protección ambiental. Si empezamos con el derecho pasivo, es decir, el derecho que tienen todos los ciudadanos mediante solicitud a acceder a información ambiental, tenemos que empezar con que hay una presunción a favor del acceso. El convenio habla de que en principio, si se duda, hay un principio que es el de presunción a favor del acceso a cualquier información ambiental, con excepciones. Es decir, pero la excepción no es no dar la información y en algunos casos se da la información, no. Se da la información y en algunos casos hay excepciones y no se da la información. Muy importante que no se necesita demostrar ni siquiera mencionar un interés especial para esa información, para acceder a esa información. No sé si vosotros habéis tenido experiencias amargas, yo creo que algunos sí, si estáis militando en alguna organización o si estáis trabajando para alguna organización. Las experiencias amargas es que muchas veces las autoridades nos preguntan, ¿y usted quién es? ¿Usted qué quiere? ¿Usted de dónde viene? Muchas veces yo he tenido experiencia con funcionarios y la verdad es que muchas veces los funcionarios lo que persiguen es saber ¿y este quién es y para qué quiere la información? Bien, pues esa pregunta no es legítima dentro de lo que sería el esquema del convenio de Aarhus. No es necesario demostrar para qué se quiere la información ni quién se es. Simplemente se pregunta limpiamente la información y limpiamente se contesta cuál es la información y punto. Ese es el protocolo. También tenemos una definición muy amplia de información ambiental, amplía la definición que teníamos en la directiva del año 90, que la teníamos en la ley 3895, que era la ley que había en ese momento en España. El límite del tiempo, en principio, la información se tiene que entregar tan pronto como sea posible, no es que hay que entregarla en un mes, no, hay que entregarla tan pronto como sea posible y como máximo un mes. Si se va a tardar más de ese mes, entonces se tiene que avisar y entonces se pueden tardar 2 meses, pero no más de 2 meses. Es decir, en principio un mes y en situaciones excepcionales 2 meses. Luego también es muy importante suministrar la información en el formato requerido. Es decir, si yo quiero la información en formato electrónico y la administración lo tiene en formato electrónico, la administración me lo tiene que dar. No es lo mismo, y los que tengáis experiencia con expedientes urbanísticos, no es lo mismo que te dé la información, los mapas, las memorias, los programas de actuación, que te los den en un CD, que no que te los den para hacer, evidentemente, para hacer las alegaciones concretas. No es lo mismo que te lo den en un CD, que además lo puedes repartir fácilmente entre el arquitecto que te va a ayudar, el vecino que conoce la zona, el técnico que te puede ayudar también. No es lo mismo recibirlo en formato electrónico que en formato papel. Tiene que la administración concederlo en el formato que lo hemos pedido. De este asunto de la información en el formato, tienen que ver los asuntos españoles que han llegado hasta el comité de cumplimiento, como ahora después veremos. Bien, luego hay una serie de excepciones al acceso a la información, que tienen que interpretarse de forma restrictiva. Siempre debe tenerse en cuenta el interés público. Y la divulgación tiene que tener efectos adversos para alguien o para el propio medio ambiente. Otra característica del derecho de acceso a la información en el convenio de Aarhus
es que si no se tiene la información, se tiene que redirigir la solicitud al órgano que lo tenga o orientar a quien la pidió donde puede solicitar la información. Otra cuestión es que se tiene derecho a que la respuesta negativa sea por escrito y de forma razonada, con lo cual se pone en tela de juicio la idea del silencio positivo, porque siempre tiene que haber una respuesta y esa respuesta tiene que estar razonada. Y luego los costos de esa información no deben superar una cantidad razonable. Nosotros tuvimos una experiencia con el caso de Murcia, en el que el costo de la información era de 2,15 € por fotocopia. Nos pareció excesivo, fuimos hasta el comité de cumplimiento y nos dio la razón. Ahora explicaré un poco más concretamente el asunto. En materia de acceso a la información, en difusión de información, tiene que ver con que la Administración recoge la información y la difunde. El convenio de Aarhus especifica qué tipo de información tiene que difundir, acuerdos internacionales, leyes, políticas, estrategias, programas y planes de acción, información suficiente sobre productos para garantizar la elección bien informada en materia ambiental, registros sobre emisiones y transferencia de contaminantes, aumento del acceso a la información mediante Internet. Es decir, estas serían las claves sobre las que pivotaría el acceso a la información desde el punto de vista activo. ¿Qué ocurre con la participación? La participación que está en los artículos 6 a 8 del convenio. La participación se divide en participación en actividades, participación en planes, programas y políticas y participación en normas generales. Las actividades son las que están incluidas en el anexo 1 o las que los Estados miembros decidan incorporar. Ya hemos visto, ya he comentado antes, que al principio, en materia de organismos modificados genéticamente, la participación era más flexible, pero posteriormente hubo un movimiento de ONGs y en el encuentro de las partes que tuvo lugar en Almaty, en Kazajistán, se modificó el texto del convenio. Bien. Hay un régimen común para las actividades, los planes y programas y las normas generales. En primer lugar, la participación tiene que ser temprana, al inicio del proceso. No vale que sea a mitad del proceso. Y cuando todas las opciones estén abiertas. Por ejemplo, Eurovegas. Eurovegas se va a colocar en unos terrenos determinados y eso se difunde a bombo y platillo. ¿Para qué sirve posteriormente la participación en un proyecto como Eurovegas si ya se está decidiendo de antemano sin participación del público dónde va a ir ubicado? Es decir, todo ese debate tiene que ser abierto, todo ese debate de alternativas que, por ejemplo, tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, tiene que ser al inicio del proceso. No puede ser un teatro en el que nos inviten a participar cuando todo está ya decidido. Entonces, tenemos que tener tiene que ser al inicio del proceso, cuando todas las opciones estén abiertas, los plazos tienen que ser razonables, no nos pueden dar un plazo de 10 días o de 20 días como nos dieron en Murcia para un proyecto de urbanización, que es un documento impresionante. Los plazos tienen que ser suficientes y se deben tener en cuenta los resultados de la participación. Estos son los requisitos para que la participación sea efectiva, sea real y efectiva. Luego, además, tiene que haber un acceso a la información de las reglas del juego, de cómo se va a participar. Y luego, además, tenemos que incorporar siempre como público interesado, como público afectado, a las ONGs que trabajan en materia de medio ambiente. Eso era el régimen común para actividades, planes y programas y normas, y solamente para el terreno de las actividades tiene que haber una serie de requisitos específicos, como por ejemplo una información inicial detallada que incluya la solicitud del proyecto, una posibilidad de requerir más información por parte del público, una promoción de encuentros previos entre el público y el promotor, una promoción de diálogo y audiencias y luego posteriormente una información de la decisión tomada. De nada sirve dar la participación al público si luego no se le informa de cuál ha sido el resultado de su participación. Entonces hay que tener la deferencia de informar al público de cuál ha sido el resultado de la participación. El pilar más débil, el pilar que más costó negociar, el pilar que menos derechos directos otorga a los ciudadanos, es el de acceso a la justicia. Este pilar está en el artículo 9, solamente tiene un artículo, fue un artículo, ya digo, muy negociado, muy costoso de que saliera adelante, muy rebajado en lo que serían las aspiraciones de las ONGs. Y finalmente se quedó en un artículo en el que nos divide a su vez el pilar del acceso a la justicia, nos lo divide en 3 vías. La primera vía sería el acceso a la justicia cuando nos deniegan la información de forma abusiva, cuando se ignora la solicitud, es decir, cuando no nos hacen ni caso.
que suele pasar mucho, que no nos hagan ni caso al acceso a la información. Luego, para recurrir decisiones, acciones y omisiones del ámbito del artículo 6, es decir, cuando no hay una información completa para participar o cuando haya obstáculos a la participación, realmente no hay una participación, bien porque los plazos sean irrisorios, porque haya una ausencia de trámite de participación, porque no hay una respuesta razonada, e incluso en este aspecto, en esta segunda vía, se pueden incluir otros preceptos del convenio. Y luego una tercera vía del acceso a la justicia sería para acciones u omisiones de incumplimiento del derecho ambiental o nacional, es decir, en general para el incumplimiento del derecho ambiental, sean acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas. Este sería la vía más ambiciosa, es una especie de... Intentó ser una acción popular para que cualquier persona pudiese recurrir cualquier actividad pública o privada que fuese en contra del derecho ambiental, pero al final fue tal la negociación que se quedó en una especie de voluntad de que en cada estado pues se determinen los requisitos a partir de los cuales una persona o una ONG puede recurrir a los tribunales para pedir la aplicación del derecho ambiental en general. La legitimación, que es un problema muy importante a la hora de acceder a la justicia, como supongo que os van a explicar cuando se hable de acceso a la justicia. La legitimación, en principio, cuando es una denegación del acceso a la información, la va a tener el solicitante. Cuando se trata de participación, la va a tener el público interesado, en el que vamos a incluir a las ONGs. Y la legitimación, en esta tercera vía de las que os he hablado, tiene que ver con criterios de derecho interno de cada Estado. Esto sería pues un dibujo muy rápido, y perdonad la velocidad de mis palabras, de lo que sería el convenio de Aarhus. Faltaría simplemente decir que en lo que sería el acceso a la justicia, los procedimientos tienen que ser rápidos, equitativos, objetivos, poco onerosos o gratuitos. Eso tiene que ver porque las ONGs, que saben perfectamente de cuál es el panorama de la justicia, el panorama de lentitud, el panorama de desequilibrio en los recursos, el panorama en la falta de objetividad y en los costes que tiene la justicia, que también se os hablará de ello. Entonces el convenio exige que esos procesos sean rápidos, equitativos, objetivos y poco onerosos o gratuitos. Luego también establece que para los procesos que no sean gratuitos, que los Estados establezcan mecanismos de asistencia, como por ejemplo la asistencia jurídica gratuita aquí en España, o un fondo ambiental, o que se perdonen las costas, que no haya costas en materia ambiental. No sé si sabéis lo que son las costas, que es cuando uno pierde un juicio que tiene que pagar los gastos del abogado contrario. Y bueno, luego en general las medidas de reparación del daño que tienen que ver con la suspensión de las decisiones que se recurren judicialmente, y luego tiene que haber una información al público sobre la posibilidad de recurrir siempre después de cada actividad. Bien, con esto hemos terminado lo que sería el convenio de Aarhus, lo que sería la parte general del convenio de Aarhus y la parte específica de los 3 pilares. Y simplemente deciros, para que supongo que ya lo sabéis, pero nos viene muy bien para luego una parte de las vías de cumplimiento que os quiero explicar, que del convenio se derivan 2 directivas y un reglamento en sede comunitaria. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ratifica el convenio y antes de ratificarlo planteó 2 directivas, una de acceso a la información y justicia y otra de participación en planes y programas, en evaluación de impacto ambiental y en autorización ambiental integrada y en acceso a la justicia. Son las directivas 2003-4 y la 2003-35, directivas que tienen que ser desarrolladas por la legislación española, y luego un reglamento que tiene que ver con las autoridades europeas, que tienen que cumplir también el convenio de Aarhus, y además de ello una propuesta directiva de acceso a la justicia que actualmente se está negociando para ver si se vuelve a retomar, porque se abandonó en 2003, fue una propuesta poco ambiciosa, fue muy criticada, y ahora mismo la Comisión Europea está planteándose crear un nuevo borrador para volverlo a circular y bueno, pues sortear el bloqueo que hubo en el Consejo. Derivado del convenio de Aarhus, derivada y por mor de las obligaciones que tanto por un lado por ratificar el convenio de Aarhus, como por otro lado por ser miembros de la Unión Europea y por tener que cumplir las directivas, surge la Ley 27/2006, se aprueba la Ley 27/2006, que os van a hablar de ella, me consta, pero que os tengo que dejar claro que es un producto derivado directamente del convenio de Aarhus. Si en alguna cuestión las directivas o la ley son contrarias al convenio,
En principio, el derecho internacional tiene supremacía y se podría aplicar directamente el convenio. Es un principio de self-executing que se llama. Podríamos aplicar directamente el convenio si demostramos, si encontramos alguna falla, algún error, alguna disposición de las directivas o bien de la Ley 27 de 2006 que no estuvieran de acuerdo con el convenio. Bien, pues ya paso a explicar lo que serían las vías para exigir el cumplimiento del convenio. ¿Cómo podemos hacer que este convenio, que en principio está en un nivel internacional, está en ese limbo del derecho internacional a veces tan alejado, sobre todo en cuestiones ambientales, de lo que sería la práctica y la rutina diaria de la defensa del derecho ambiental, cómo podemos hacer que este convenio aparezca y se aplique en nuestro barrio, se aplique en nuestro valle, se aplique en nuestro municipio, en nuestra comunidad autónoma, en general en el Estado? Pues tenemos diferentes vías para exigir su cumplimiento. Yo las he dividido en tres: instancias nacionales, instancias comunitarias e instancias internacionales. Las instancias nacionales tienen que ver con las instancias locales, autonómicas y estatales. Por un lado pueden ser ante la administración o por otro lado ante los tribunales. ¿Cómo exigimos o ponemos en práctica el convenio? En primer lugar, evidentemente, con solicitudes de acceso a la información, que las tenemos que fundar, que las podemos fundar en el convenio de Aarhus. No viene mal ahora, en una época en la que el convenio de Aarhus no es muy famoso en las administraciones, fundamentar muy bien las solicitudes de acceso a la información con unos formularios que podemos fabricar en las propias ONGs. Luego, en las fases de información pública, ser muy responsables con la participación y exigir los requisitos del convenio de Aarhus, los requisitos de que sea temprana, de que estén abiertas todas las oportunidades, de que se den plazos razonables. Todos esos requisitos hay que exigirlos en las fases de información pública de los proyectos. Luego también en fase de recurso administrativo, como pueden ser el recurso de alzada o el recurso de reposición, podemos exigir ahí el cumplimiento del convenio cuando una solicitud de acceso a la información no sea denegada o cuando en una decisión no haya habido participación o esa participación haya sido insuficiente. Eso sería ante la administración. ¿Qué pasa ante los tribunales? Pues ante los tribunales tenemos la misma situación. Es decir, por un lado tenemos a la administración que no nos da la información. En ese momento, si la administración no nos da la información, como ya hemos visto, o como ya se os va a comentar, hay un silencio positivo y por lo tanto podemos hacer que la administración ejecute el acto firme de concesión de la información. Es decir, si no me da la información en el plazo de un mes, en principio la información tengo derecho a ella y por lo tanto me puedo ir a un tribunal y en el plazo de otro mes requiero a la administración y si la administración no me contesta en el plazo de ese mes puedo formular una demanda. Eso sería el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Por un lado, la inactividad. Por otro lado, puedo pedir la nulidad de un acto en el que se me haya denegado la información de forma injusta, o bien de un acto en el que se haya aprobado un proyecto o una actividad o un plan sin la necesidad de participación del público. Esto ya ha ocurrido. Nosotros aquí en Murcia ya conseguimos neutralizar y anular un plan de residuos que no tuvo participación del público. Luego creo que también hay una sentencia del Ayuntamiento de Llanes, una sentencia que tiene que ver con el plan general del Ayuntamiento de Llanes, que no tuvo participación del público en Asturias y que fue anulado, es decir, por un vicio de nulidad. Luego podemos acudir a la jurisdicción penal y aplicar el convenio de Aarhus, por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, cuando nos pongan una fianza, que sabéis que son muy usuales en materia cuando estamos ejerciendo la acción popular. Podemos utilizar el convenio, y de hecho lo hemos utilizado aquí en Murcia, para reducir las fianzas, que en nuestro caso pasaron de 6.000 euros a 300, utilizando el convenio de Aarhus. El tema de la prevaricación también se puede utilizar con el tema de la información ambiental cuando no se nos dé. Desde el punto de vista del Tribunal Constitucional se puede utilizar el recurso de amparo, aunque esto es una vía a explorar. Se puede utilizar el recurso de amparo con el acceso a la información, que es un derecho fundamental, del artículo 19, o con la participación democrática, que es un derecho fundamental del artículo 23. Y luego, desde el punto de vista de la jurisdicción civil, se pueden utilizar también mecanismos de acceso a la justicia, como por ejemplo lo que hemos comentado de las costas, de eliminar las costas, de eliminar los gastos de los tribunales y demás. Luego también está la vía de acudir al defensor del pueblo, o en vuestro caso al síndic de Greuges, para solicitar el amparo ante una denegación de información o ante una falta de participación. Es muy importante la instancia nacional
porque para poder irnos al mecanismo internacional del convenio de Aarhus se nos va a pedir que agotemos la vía nacional. Esto pasa igual que en el Tribunal de Estrasburgo, donde cuando vamos al Tribunal de Estrasburgo para la defensa de un derecho humano, se nos pide que agotemos la vía nacional. Bueno, pues en este caso, si tenemos una solicitud de información que se nos es denegada injustamente, primero tendremos que plantear el correspondiente recurso de alzada o de reposición en vía administrativa. Después tendremos que plantear el conveniente recurso contencioso administrativo y solo si los tribunales no nos dan la razón, el problema es que va a pasar mucho tiempo, solo si los tribunales no nos van a dar la razón, podemos acudir a la vía del mecanismo internacional del convenio de Aarhus. También se puede acudir sin agotar la vía nacional si el tiempo que va a transcurrir va a ser mucho. Es decir, el cumplimiento del convenio de Aarhus, el comité de cumplimiento también exime de la necesidad de agotar la vía interna cuando sean cuestiones en las que va a tener mucha duración el procedimiento. Las instancias comunitarias que a mí se me plantean puede ser la queja comunitaria por el incumplimiento de las directivas derivadas del convenio de Aarhus, la directiva 2003 y la directiva 2035. Luego hay un procedimiento dentro del reglamento que hemos comentado de las autoridades europeas, que es una revisión interna para actos administrativos de autoridades comunitarias que no cumplan con el convenio. Esta revisión interna ya la han utilizado algunas ONGs de ámbito europeo, como Justice and Environment, para el tema de una aprobación de un maíz en la Unión Europea, una variedad de maíz transgénico. Otra posibilidad de utilizar las vías comunitarias para la exigencia de la aplicación del convenio de Aarhus sería la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial, no sé si sabéis lo que es cuando en un tribunal nacional queremos pedir una interpretación del derecho comunitario, ese tribunal nacional no está seguro de la interpretación y entonces se dirige al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que el Tribunal de Justicia interprete el derecho comunitario. Bueno, pues si tenemos algún caso en el que bien el propio convenio en el sede de derecho comunitario o bien cualquiera de las directivas, la 2003-4, la 2003-35, queremos que se apliquen, podemos acudir por una vía indirecta, por el juez nacional, podemos acudir al Tribunal Internacional. Esto ha sido la circunstancia en algunos casos muy importantes que tienen que ver con la legitimación de las ONGs ambientales ante los tribunales. En países donde lo tienen muy complicado, como por ejemplo en Alemania, el caso Trianel es muy importante, puesto que se concede legitimación a una ONG alemana para cuestionar una central térmica en Lund. El caso del oso pardo eslovaco también es muy importante, puesto que se concede legitimación a una ONG para discutir una cuestión de caza, una cuestión de permisos de caza para el oso pardo eslovaco. Y luego la última opción que se me ocurre, la última opción comunitaria, pero esta no sería muy directa porque tendríamos que convencer al Estado, nuestro Estado, al Estado español, de que plantease ante el Tribunal de Justicia que hay un incumplimiento del convenio de Aarhus por parte de las propias directivas europeas. Es decir, que hay una contradicción entre las directivas europeas y el convenio de Aarhus y entonces es el Tribunal de Justicia el que decide si funciona la primacía del derecho internacional. Bien. Pues ya pasamos a lo que sería el mecanismo de cumplimiento del convenio de Aarhus. Es decir, ya pasamos al propio mecanismo interno que prevé el convenio de Aarhus para generar cumplimiento del convenio. Es decir, es un convenio que está preocupado porque se cumpla. No es un convenio que deja al albur de los países miembros el que el convenio se cumpla o no, sino que establece un mecanismo de cumplimiento. Esto es algo muy novedoso en tratados internacionales ambientales. Es algo novedoso. Hay otros comités de cumplimiento, como el convenio de Espoo, pero ninguno está funcionando tan bien como el convenio de Aarhus, ya veremos por qué. Fue creado en 2002, acordaos que el convenio se firma en el 98. En la primera reunión de las partes en Lucca, en Italia, se crea este comité de cumplimiento por medio de una decisión. Tiene como función instar el cumplimiento de las partes y asesorar en la materia. Es un mecanismo no conflictivo, no es judicial, es simplemente consultivo. Es accesible a comunicaciones del público, es decir, las personas pueden y las ONGs pueden dirigirse a él, y esto es muy importante porque es pionero en estas circunstancias. Luego, el comité del mecanismo, hay un comité dentro del mecanismo de cumplimiento. En el comité hay 8 miembros que no son representantes de los estados, sino que son juristas de reconocido prestigio. Y es muy importante porque incluso las ONGs pueden proponer a miembros del comité de cumplimiento. Y de hecho, en el comité de cumplimiento hay muchos miembros de ONGs.
Esto es muy importante para que veamos que es un órgano que va a ser muy sensible a los problemas de aplicación del convenio. Ya os digo que hay dos órganos importantes, el comité y la conferencia de las partes. El comité funciona de órgano consultivo, puede elaborar informes por propia iniciativa o a petición de la conferencia de las partes, y tiene que ver con informes sobre el cumplimiento y aplicación del convenio. Las decisiones concretas de no aplicación, declarar que un Estado no está en situación de no aplicación del convenio o está inaplicando el convenio, las decisiones sobre sanciones concretas a raíz de los casos que se presentan, todas esas decisiones importantes no las toma el comité. El comité las propone a la conferencia de las partes y es la conferencia de las partes la que toma las decisiones. Las ONGs están recomendando que haya un mayor protagonismo del comité en estas decisiones, por cuanto muchas veces la conferencia de las partes desoye o no escucha al comité de cumplimiento, por cuanto no dejan de ser una reunión de los propios estados y no deja de haber cuestiones políticas por en medio. ¿Cómo se inicia el mecanismo de cumplimiento? Se puede iniciar porque un Estado denuncia a otro Estado, como es el caso de Rumanía, que denunció a Ucrania. Es el único caso en el que un Estado ha denunciado a otro Estado. Lo denunció por un canal de navegación que se construye al norte del delta del Danubio, en territorio ucraniano. Pero es Rumanía la que denuncia a Ucrania. También se puede iniciar porque un Estado se denuncia a sí mismo que está en incumplimiento. Esto no ha ocurrido todavía, pero pudiera ocurrir. Igual que otra de las formas, la tercera forma de inicio sería que la Secretaría del Convenio denunciase a un Estado por medio de un acto que se llama referral, en base a los informes de cumplimiento que el propio Estado está presentando o en base a una ausencia de esos informes de cumplimiento. Y luego la fórmula más importante de inicio del mecanismo y la que más nos importa a nosotros es que el propio público presente una comunicación. Es decir, cualquier persona presente frente a un Estado o frente a la Unión Europea, porque también ha sido denunciada la Unión Europea en el mecanismo de cumplimiento, sobre todo en materia de acceso a la justicia, presente una comunicación y esta comunicación llegue a manos del Comité de Cumplimiento. Todo el procedimiento es transparente. Si vosotros entráis en la página web de la Unión Económica para Europa y del Convenio de Aarhus, vais a tener todos los procedimientos de todos los asuntos, de los 75 asuntos que ya hay, que ha sido un éxito total porque 75 es una barbaridad en el poco tiempo que lleva. Vais a ver todos los trámites, todas las cartas enviadas a los estados, todas las cartas que los estados envían, todas las cartas de las ONGs. Es en inglés, evidentemente, es el lenguaje del Comité de Cumplimiento, aunque se puede enviar en cualquier idioma oficial de las Naciones Unidas, como el francés y como el ruso. Y el trámite es muy sencillito. Es un trámite en el que primero hay una admisión a trámite de la solicitud. Nosotros, cuando presentamos la comunicación, primero nos hicieron una serie de preguntas y nos pidieron una información complementaria. Después de esa información complementaria se admitió a trámite nuestra comunicación. Después dan al Estado denunciado un trámite de información para que presente sus alegaciones, sus argumentos. Luego hay una audiencia pública, es decir, hay una audiencia pública donde el Estado y los ciudadanos delante del Comité de Cumplimiento mantienen conversaciones, se reúnen, defienden sus posiciones. Y luego serían las conclusiones y recomendaciones específicas del Comité de Cumplimiento, que es el final del proceso. El final del proceso, lo que ya va a la conferencia de las partes para que la conferencia de las partes tome una decisión, y en esas conclusiones y recomendaciones es donde el Comité de Cumplimiento se decide, se decanta, se moja y dice y expresa dónde el Estado ha podido tener su incumplimiento y qué es lo que debería hacer ese Estado. Es decir, unas conclusiones y unas recomendaciones. Normalmente en este trámite se puede tardar 1 año y medio. Es el término medio que están tardando ahora mismo las comunicaciones, con lo cual si presentáis una comunicación, si tenéis previsto presentarla o si queréis valorar la presentación de una comunicación, hay que tener en cuenta que tarda 1 año y medio. Yo pienso que esto, en comparación con lo que tarda un tribunal, no es mucho. Un tribunal nacional. Tenemos una respuesta y tenemos una respuesta que puede suponer una condena para el Estado y que puede suponer sacarle los colores al Estado, y con una buena movilización ciudadana y con una buena movilización de prensa, yo creo que 1 año y medio es
es un plazo razonable. Tenemos que tener en cuenta que todo este procedimiento transparente y accesible, las ONGs tienen acceso. Es decir, hay ONGs que están pendientes de ese procedimiento. Cualquier persona puede acudir a cualquier reunión del comité de cumplimiento, sea la que sea, miembro de ONG, y salvo en aquellos momentos en que el comité de cumplimiento está deliberando. Perdona, Eduardo, ahora son las 8:05, llevas más o menos una hora. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué requisitos hay de admisión para una solicitud? ¿Qué requisitos que nosotros nos lo encontramos con la comunicación que presentamos con Murcia? Primero, que las actividades tienen que ser posteriores a la entrada en vigor del convenio. Nosotros, cuando presentamos nuestra queja, nuestra comunicación, nos referíamos a un proyecto urbanístico que venía de un convenio urbanístico del año 2003, con lo cual todo lo que tuvo que ver con el convenio urbanístico y con la modificación puntual del plan general que nosotros estábamos atacando, todo lo que tenía que ver con anterioridad al 29 de marzo de 2005 no pudo ser conocido por los miembros del comité. Entonces hay que tener muy en cuenta que todo lo que denunciemos tiene que ser posterior a la entrada en vigor del convenio. En todo lo que sea anterior, el comité no va a entrar. Luego, la presentación de la comunicación tiene que ser por escrito, evidentemente, y hay que estar muy pendiente de la obligación de presentar información adicional. Es muy importante estar pendiente porque el comité puede ser que no entienda lo que estamos planteando. Tened en cuenta que las realidades socioeconómicas y sociojurídicas de cada estado es muy diferente. El comité de cumplimiento puede tener problemas para entender qué es lo que estamos planteando en realidad. Entonces puede pedir una serie de aclaraciones. Precisamente en un caso español, en el segundo, que no llegó a nada porque no se contestó a esa petición de información, la comunicación no llegó a nada. No se admiten comunicaciones anónimas, abusivas o irrazonables, que se han dado el caso. Esto es una razón que siempre existe para las cuestiones ambientales, para las cuestiones de procedimiento. Y luego ya tenemos aquí lo que os he adelantado antes, y es que tiene que haber un agotamiento de las vías judiciales internas. Es decir, cuando vamos al comité tenemos que tener solucionado ya el problema en casa. Tenemos que haber ido al tribunal, tenemos que haber intentado ya en el domicilio, en lo que sería en el Estado español, tenemos que haber intentado llegar a una solución. Solamente cuando no tengamos esas soluciones, cuando nos vamos al comité de cumplimiento. Salvo que podamos demostrar que el plazo es tan largo que las resoluciones sean ineficientes o dilaten la decisión interna. Es lo que pasó en Murcia. En Murcia nos admitieron el caso porque demostramos que llevábamos 4 años con un contencioso administrativo sin que hubiera solución. Bien. ¿Cuál es el resultado de ese procedimiento, de ese mecanismo de cumplimiento? El resultado es que el comité puede realizar las siguientes acciones. O bien realiza unas recomendaciones al Estado, usted debería hacer esto, esto y esto, o bien lo requiere para presentar una estrategia de cumplimiento con un cronograma, voy a hacer esto, lo voy a hacer en este momento y en este momento, y voy a informar al público. Estas dos cuestiones se realizan normalmente cuando hay denuncias entre Estados o de la Secretaría a un Estado, y cuando es por merced de una comunicación del público, entonces lo que hay son conclusiones y recomendaciones del comité. Ahora mismo ya hay más de 30 recomendaciones y conclusiones por mor de las 75 casos que se han presentado. Estas conclusiones y recomendaciones van a la conferencia de las partes, que se reúnen, ya sabéis, se reúnen cada 3 años. Hasta ahora ha habido 4, la última fue en Moldavia, y precisamente fue en Moldavia donde se declaró que España estaba en incumplimiento, porque nuestra comunicación, la que presentamos de Murcia, la presentamos en el segundo encuentro, el tercer encuentro de las partes en Riga. Ahí se presentó nuestra comunicación. La condena tuvo lugar en el periodo de interregno entre las dos conferencias de las partes, entre Riga y Moldavia, y entonces fue en la conferencia de Moldavia donde se condenó a España por el caso de Murcia, por el caso de Almendralejo, que ahora os comentaré. Por eso, porque la conferencia de las partes tiene la competencia para bien asistir a las partes, bien para exigirles una estrategia, bien para declarar incumplimiento, que ya hay un incumplimiento, ya hay 18 declaraciones de incumplimiento, bien para imponer amonestaciones, que lo ha hecho en el caso de Ucrania, o bien incluso en la medida más grave para suspender de derechos y privilegios a cualquiera de las partes que incumplen el convenio. Esto no se ha llegado a producir todavía.
Las recomendaciones del comité suponen una especie de jurisprudencia, una especie de interpretación evolutiva del convenio, con lo cual hay que estar muy pendiente de lo que el comité aplica, de lo que el comité explica en relación con el acceso a la información, con la participación del público y con el acceso a la justicia, por cuanto van a ser interpretaciones que nos van a venir muy bien para el caso concreto o local que tengamos. Si tenemos un problema local, ahora voy a hablar de las recomendaciones que surgieron en Murcia, y seguro que va a servir para los casos locales. Lo que pasa es que hay que traer esas recomendaciones, esas conclusiones, hay que traérselas hasta el terreno propio. El comité es el que va a hacer el seguimiento del caso para ver si se cumplen o no las recomendaciones. Los casos más relevantes que ha habido, y os los comento muy por encima, son en materia de acceso a la información, casos contra Kazajistán, contra Rumanía, contra Hungría. En casos en materia de participación pública hay un caso contra Ucrania, precisamente por el canal del norte del Danubio. Y luego ha habido casos de falta de acceso a la justicia contra la propia Unión Europea por el tema del acceso de las ONGs al Tribunal de Justicia. En el caso de Bélgica, el caso de Alemania y en el caso de Dinamarca. Y ya os quiero hablar de dos casos concretos que tienen que ver con España y que, bueno, pues yo he tenido la suerte en uno de ellos de ayudar a la ONG vecinal, a la Asociación de Vecinos, hasta llegar hasta el final. Son casos, los españoles, donde tenemos incumplimientos en todos los palos. Es decir, tenemos incumplimiento en acceso a la información, tenemos incumplimiento en participación y tenemos incumplimiento en acceso a la justicia. En el caso de Almendralejo, además, tenemos un incumplimiento porque se produce una medida de hostigamiento, se insulta, se vilipendia a la ONG que pretende acceder a la información ambiental. Bien, en el caso de Murcia estamos hablando de una asociación de vecinos, que está oponiéndose a una urbanización en la huerta murciana por motivos culturales y ambientales. Es decir, en este caso nos estamos enfrentando a una urbanización nueva en terrenos de huerta, donde se supone que no se podría urbanizar y que se modifica el Plan General de Murcia de una forma extraña y sin ninguna participación, con lo cual se acude al comité para pedir que, bueno, se acude al ayuntamiento en petición de información, se acude al ayuntamiento para participar y se acude posteriormente a los tribunales para que nos dieran la razón en relación a la falta de acceso a la información y a la falta de participación. Es decir, se intentan todas las vías. El problema es que la información nos la dan a los 4 meses, nos están cobrando 2,15 € por fotocopia, por cada fotocopia en blanco y negro, con lo cual nos están impidiendo, desde nuestro punto de vista, la participación, el acceso a la información. La participación del público se produce en periodos vacacionales, en agosto y en Navidad. Supongo que esto os suena a los que tenéis que ver con la defensa del medio ambiente, porque muchas veces los proyectos más conflictivos aparece la participación del público en agosto o en Navidad. Luego, defendíamos que no había un sistema propio de medidas cautelares en los tribunales, es decir, la medida cautelar no te la daban o te la daban tarde o te pedían una fianza para dártela, con lo cual el comité de cumplimiento entró ahí a analizar cuál era la situación de las medidas cautelares. Y luego discutimos también que se impusiese automáticamente las costas cuando uno pierde un recurso. En segunda instancia, en este caso ahora ya, incluso en primera instancia, en lo contencioso administrativo. ¿Por qué una imposición automática de costas? Que eso iba en contra del convenio de que los procedimientos fuesen equitativos y poco onerosos. Dentro de las conclusiones del comité de cumplimiento, pues aquí tenéis una donde se discute la medida cautelar. Se dice que el comité considera que España tiene un sistema donde los ciudadanos no pueden obtener ni pronto ni tarde una medida cautelar. Indica que aunque dicha medida cautelar esté teóricamente disponible, no lo está en la práctica, con lo cual se da cuenta de cuál es la realidad. Si vosotros, algunos, tenéis relación con abogados o sois abogados y os habéis enfrentado alguna vez a pedir una medida cautelar, es una batalla complicadísima. En el tema del coste de la información, obligó, entre lo que puede obligar, es decir, las recomendaciones que hizo, fue que se abonase solo un coste razonable, equivalente a los costes medios de una fotocopia en papel o en medios electrónicos. El coste medio de una fotocopia en Murcia es de 0,03 €, con lo cual no son 2,15. Con lo cual lo que pide el comité es que las tablas de tasas de los servicios del Ayuntamiento de Murcia se cambien, varíen. Y es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que la tabla de tasas del Ayuntamiento de Murcia varíe y ahora la información ambiental esté a
12. No se ha quedado en 0,03 sino en 0,12 euros, que entendemos que es mucho más razonable. En el caso de Almendralejo no me va a dar ya casi mucho tiempo a explicarlo porque quisiera dejar un tiempo para las preguntas. En el caso de Almendralejo es una plataforma que se opone a una refinería de petróleo, tiene problemas para acceder a la información, tiene problemas para participar y el comité de cumplimiento cuestiona la idea del silencio positivo porque dice que la negativa de la solicitud se tendrá que hacer por escrito, si la solicitud fue por escrito, con lo cual cuestiona la idea del silencio positivo en España. La Administración tiene que contestar. También en materia de medida de hostigamiento del artículo 3.8 se dice que el Estado, en este caso fue el Ayuntamiento también de Almendralejo, incumplió el convenio de Aarhus al insultar públicamente al comunicante. Luego también es muy importante que se dijese que se incumplía el convenio cuando se obliga a trasladar a un ciudadano a una distancia de 30 kilómetros o 200 kilómetros y donde se permita consultar en un ordenador sin acceso, sin posibilidad de tener copia en CD o en DVD. Se entiende que no se ha facilitado la participación pública o que ésta no ha sido eficaz. Bien, pues perdonad la rapidez, lo único que quería comentar era simplemente con el último de los casos, que el comité de cumplimiento está entrando a analizar lo que es participación y lo que es información. Es muy importante tener en cuenta las resoluciones del comité, puesto que en muchas ocasiones vamos a encontrarnos con que la Administración no está dando la participación o no está otorgando la información o el acceso a la justicia tal y como lo está interpretando el comité de cumplimiento, con lo cual tenemos un argumento más para en los tribunales conseguir forzar la aplicación de los 3 pilares del convenio. Bueno, pues con esto yo termino y me espero a que tengáis muchas preguntas porque eso significa que habéis estado atentos y que no he ido demasiado rápido y que habéis podido seguirme. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu intervención. Aparte de que primero agradecerte que te has ajustado con mucha precisión al tiempo, o sea que nos dejas justo los 10 minutos para plantearte las consultas. A ver, supongo que nos oyes bien. Sí, sí. ¿Sí? Si dejas de compartir la presentación, así los asistentes te podrán ver. Bueno, en todo caso, aquí en Arenc estamos Lucía también, así la pueden ver el resto de personas y yo que la estoy acompañando. A ver, hay un par de preguntas. Marc Ferrol de Barcelona plantea 2 preguntas. Una sería si sería posible fomentar más las formas de participación ciudadana a través de la utilización de medios alternativos para la resolución de conflictos, como es el caso, por ejemplo, de la mediación en supósitos como la implantación de una infraestructura determinada en un sitio determinado. Y pregunta también si podría ser una vía para su implementación en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿En qué fase sería aconsejable que se priorizaran estas implementaciones? También Laura Rincón de Manresa nos pregunta cómo se puede exigir aplicar el convenio de Aarhus en un país que no lo ha ratificado y cuántas ONGs están implicadas en la redacción del convenio de Aarhus. Entiendo también que por extensión en su seguimiento. Y Miquel Vivet nos comenta que está muy de acuerdo con lo que has dicho de que la participación pública siempre aparece habitualmente en periodos vacacionales. En todo caso, tienes 4 preguntas, de momento no ha llegado ninguna más. Lucía está aquí también, o sea que si también quiere intervenir o precisar algo, pues vosotros mismos. Muy bien, pues yo no sé si el primero se llamaba Marc. No, la primera Mar, es una chica. Mar. Muy bien. Pues decirle a Marc que, aunque yo no lo he comentado, el convenio de Aarhus también prevé la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos.
O sea que, aunque no hay, por ejemplo, un grupo de trabajo ahora mismo que se ocupe de la mediación, sí que hay previsiones en el convenio de la mediación. Y sí que sería una forma muy interesante para para evitar el lento y engorroso y caro acceso a la justicia. Es decir, el propio artículo 9 insta a los Estados a que exploren posibilidades de soluciones alternativas. Entonces, pues, yo estoy muy de acuerdo en que es una forma muy válida para solucionar conflictos ambientales o incluso prevenirlos. La cuestión sería, cuando me preguntas en qué fase de la evaluación de impacto ambiental se debería producir la mediación, pues yo creo que debería comenzar con el principio. En cuanto están abiertas todas las posibilidades, porque es cuando puedes comunicar con los vecinos, con las ONGs, puedes sentarte con ellos y tienes tiempo para tomar las decisiones o para analizar realmente el problema. Es lo mismo que pasa con la participación. Si la haces cuando ya ha pasado un tiempo, cuando las opciones no están abiertas, no sirve para mucho. Luego la siguiente pregunta tenía que ver con... Si quieres te la refresco, ¿eh? Sí. Sí, si se puede exigir aplicar el convenio de Aarhus en un país que no lo ha ratificado y cuántas ONGs están implicadas en la redacción del convenio de Aarhus. Bueno, pues no se puede exigir el cumplimiento de un convenio el convenio de Aarhus en un Estado que no lo ha ratificado. Otra cosa sería que, como por ejemplo Irlanda, que está dentro de la Unión Europea, no lo había ratificado y sin embargo las directivas ya estaban en marcha y ya estaba el plazo de transposición cumplido. Entonces ahí sí que podías exigirse a Irlanda el cumplir con las directivas que derivan del convenio de Aarhus, pero no directamente exigir el convenio de Aarhus como se puede hacer ahora mismo ya en Irlanda o como se puede hacer en España. En relación a cuántas ONGs, te podría decir que muchísimas, quizá más de 70 o 80 o no sé. Realmente lo que se hizo fue un fórum de ONGs que se llamaba Ecoforum y que puedes consultar sus trabajos, puedes consultar todo lo que me estás preguntando en la página web que se llama www.participate.org, participate.org. En esa página web, Ecoforum, tiene todas las actas de las reuniones que se hicieron en relación con el convenio de Aarhus y tienes idea, ahí puedes hacerte una idea de las ONGs que hay. Muchas son de los países del este de Europa. Y luego las ONGs de la Unión Europea están sobre todo representadas por el EIB, que es el Buró de Medio Ambiente que hay en Europa, en Bruselas. Entonces también tiene una página web que es eib.org y ahí puedes ver todas las asociaciones que están implicadas en la defensa. También te puedo decir que cualquier asociación que lo desee puede acudir directamente al convenio de Aarhus. Es decir, que no está cerrado a que cualquier organización quiera ir de observadora. ¿Y la siguiente pregunta? No, son las 4 preguntas que había. Había una persona que en todo caso nos decía que estaba muy de acuerdo en que que casualmente muchos procesos de participación coinciden con los periodos de vacaciones. Yo ahí quisiera comentar que le resultó muy curioso al Comité de Cumplimiento la práctica del Ayuntamiento de Murcia. Porque claro, daban un plazo de 20 días y lo daban justo en las vacaciones de Navidad. Entonces cuando hablábamos de que también lo habían hecho en agosto, pues claro, ahí el Comité de Cumplimiento no fue tan comprensivo con nosotros, porque yo no sé en Cataluña, pero en Europa en agosto se trabaja.
Y entonces, claro, nosotros ¿cómo podíamos explicar que en agosto en Murcia no había nadie pendiente del boletín, ni pendiente de la ONG, ni pendiente de nada? Que estaba todo el mundo veraneando. Era difícil decir que hace mucho calor para participar. Pero nos hicieron caso con el tema de la Navidad y posteriormente en Murcia no ha habido más publicaciones en agosto. O sea que hemos conseguido que el ayuntamiento sea receptivo con el tema. Luego se me ha olvidado decir, supongo que por los nervios, que el Estado español en el caso de Murcia, en el primero, no apareció. Es decir, no vino a la audiencia pública, ni hizo alegaciones iniciales. Por lo que el presidente del comité de cumplimiento pues se quejó de lo impresentable que había sido el gobierno, que ni siquiera había acudido ante una queja de una ONG a un organismo internacional. El Estado español reaccionó tarde y puso una excusa muy poco creíble de por qué no había asistido. Evidentemente se dio un cambio en la estructura del Ministerio de Medio Ambiente, pero eso no justifica que una llamada desde Naciones Unidas no se atienda. Entonces, pues bueno, en el caso de Almendralejo, que fue el segundo caso, sí que estuvieron más pendientes, llevaron un abogado y se defendieron, pese a que al final se declaró que el Ayuntamiento de Almendralejo no había cumplido. Tened en cuenta que ni en el caso de Murcia ni en el caso de Almendralejo los ayuntamientos comparecieron. Es decir, da la cara un agente que es del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que defender la posición de un ayuntamiento que ha incumplido y que, claro, es limitado su papel ahí. Lo que tenemos que hacer las ONGs entonces es llevar el mensaje del comité de cumplimiento hasta el ayuntamiento, vía prensa, vía presión, vía entrevista con el concejal, vía entrevista con el alcalde y demás. Mira, nos han llegado algunas preguntas más. Joan Pons, desde La Canonja, de Tarragona, nos comenta que ha llevado un caso de unos vecinos contrarios a una cantera en su municipio muy pequeño, con muchas dificultades para acceder a la información ambiental, que ha constatado que es en el ámbito rural que el desconocimiento del acceso a la información ambiental es absoluto, sobre todo por parte de los técnicos municipales y los propios representantes políticos. Pregunta cómo hacer llegar este derecho a ámbitos tan alejados y con pocos recursos para su aplicación. Si quieres contestas y luego te planteo las otras. Sí, bueno, cuando me preguntas cómo hacerlo llegar, claro, yo que como soy abogado, pues yo siempre voy con el trabuco. Entonces, yo evidentemente lo mejor sería fomentar campañas de información a los funcionarios. Yo me acuerdo que lo primero que hicimos aquí en España fue un manual para funcionarios en Cantabria. A ver, ¿se me escucha? ¿Sí se me escucha? Yo es que ya no oigo. Sí. Un manual de funcionarios en Cantabria que servía para que las autoridades lo distribuyesen a los distintos funcionarios. Entonces, no sé, se me ocurre que un proyecto de difusión del convenio de Aarhus en zonas rurales, en ayuntamientos pequeñitos, valdría. Evidentemente lo puedes exigir directamente con la Ley 27/2006, de la que ahora supongo que os hablará Lucía. Con la Ley 27/2006 tú puedes perfectamente exigir en una zona rural que te den la información. Lo que pasa es que te vas a encontrar precisamente con ese inconveniente, y es que la gente no conoce la ley ni conoce el convenio, con lo cual yo te aconsejaría que hablases con los técnicos, y sobre todo con el asesor jurídico del ayuntamiento, que es el que te va a dar la razón, o con el secretario del ayuntamiento si es pequeñito. Muy bien. Carlos Lumeras también plantea otra pregunta. ¿Hasta qué punto la ejecución de un proyecto infraestructural mediante un decreto autonómico de emergencia puede evitar que se cumplan los enunciados de Aarhus respecto al periodo de información y al de impacto ambiental? Totalmente entiendo que la aprobación de un proyecto por una norma
y esto ya ha habido sentencia de... Aunque el decreto se puede recurrir, pero evidentemente si lo que estamos es aprobando un proyecto que tenía que estar sometido a evaluación de impacto ambiental por decreto de urgencia, estamos obviando la participación y en ningún momento se dice que razones de urgencia sean excepción al momento de la participación, con lo cual yo creo que sería muy interesante recurrir ese decreto si no ha habido participación, precisamente pidiendo que la haya. En Murcia, cuando nosotros recurrimos el plan de residuos, no existía ARUS en ese momento, recurrimos el plan de residuos y lo habían hecho por urgencia para captar los fondos, es decir, se les acababa el tiempo para captar fondos europeos y entonces dictaron el plan de residuos prácticamente en una semana. Nosotros recurrimos al tribunal y simplemente con la ley 3092 lo tumbamos porque hacía falta información pública. Entonces, yo creo que se puede intentar esa vía, se puede intentar. Pero claro, tienes que irte a la vía judicial, que es costosa, es lo único malo. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. No sé si Lucía quiere comentar algo de las preguntas que se han formulado. No, bueno, voy a hablar de algunas cosas de acceso a la información luego, que alguna ha salido, pero no solo por curiosidad, te quería preguntar si hay algún caso pendiente de decisión final contra España en el comité. No, ahora mismo yo creo que hay aproximadamente 30 casos pendientes, la lista la tenéis en esa página web de la UNECE. Contra España no hay nada, es decir, después de la gente de Almendralejo, que por cierto la refinería de Almendralejo no se va a hacer, o sea que ya ellos han cumplido con su misión. Después de la queja de Almendralejo, que es la número 36, hasta la 75 no hay ninguna queja española, con lo cual yo lo que invito es que pronto haya una queja por parte de ADENC. ¿Pero por qué llegan tan poco? Pues porque la gente desconoce. Yo realmente bueno, es difícil de explicar, porque yo cuando planteé la queja, evidentemente fue porque yo conocía el convenio. Entonces, claro, yo conocía el convenio y no solo conocía el convenio, sino que yo conocía a las ONGs que habían negociado el convenio. Yo y Fe Sanchís, que en ese momento estaba trabajando con nosotros. Entonces, a raíz del conocimiento de Fe, de mucha gente vinculada al convenio y del caso que yo llevaba, pues juntos decidimos subir al convenio, ¿no? Pero el caso de Almendralejo es muy extraño, porque es una persona que no tiene formación jurídica, que conoció el convenio y que se plantó en Ginebra, sin abogado ni nada. Es un chico que se llama Félix, que no sé si es funcionario, profesor o maestro, y bueno, que tiene una afición jurídica importante, y entonces pues yo entré en contacto con él después de que entrase la queja. Ellos iban sin representación, se fueron a Bruselas ellos solos, y entonces presentaron la queja sin que hubiera ninguna vinculación previa. Con lo cual todo es posible, Lucía. Es decir, que en nuestro caso sí que fue por conocimiento directo del convenio y de las ONGs, pero en el caso de Almendralejo fue una cuestión autodidacta. Pues si te parece bien y no nos quieres añadir algo, agradecerte también de parte de alguien a quien has contestado la pregunta, que ya consultará las fuentes, las webs que has mencionado para poder hacer este seguimiento más preciso. Volverte a agradecer tu intervención, tu esfuerzo de concisión en referencia al convenio de ARUS para concentrar en esta hora y media todas estas explicaciones, y ahora en todo caso haremos el cambio para que Lucía pueda hacer su intervención. Si quieres continuar con nosotros, ya sabes que lo puedes hacer. Lo que sí que iría bien es si mutearas tu micrófono para que así evitamos que haya duplicaciones, y así podrás también sacarte los auriculares y oírlo vía directo si quieres. Sí, yo simplemente agradecer la atención y decir que esto ha sido muy extraño, porque yo estaba viendo una pantalla, estoy solo en un despacho hablándole a una pantalla. Entonces, cuando de repente han llegado las preguntas, me ha alegrado mucho, porque hay vida inteligente detrás de la pantalla. Pero es que esto es muy raro, ¿eh? Bueno, pero el primer día precisamente hablábamos de esto, que somos animales que aún estamos acostumbrados aparte del lenguaje verbal, a leer mucho el lenguaje corporal. Mucho. Y se nos hace es verdad que se hace raro
pero también es verdad que para mejorar también la operatividad y la actividad de las entidades ambientales necesitamos incorporar herramientas de este tipo precisamente para tener cada vez más incidencia, más capacidad de incidencia social y política. Claro, está clarísimo. Muy bien, pues gracias y estaremos en contacto.